Pobre viuda lucha por alimentar a sus gemelas adoptadas. Años después aparece el padre biológico. Después de adoptar gemelas, Tina perdió a su esposo y su vida se llenó de problemas financieros. Pero justo cuando estaba encontrando su camino, un extraño apareció en su casa con la noticia de que él era el padre biológico de sus hijas. Nunca esperó lo que vendría después. Está bien, chicas. Terminen de comer el cereal para que podamos ir al parque, les dijo Tina a sus hijas Elsa y Ellie, que estaban desayunando en la mesa de la cocina. Parecía que sus vidas comenzaban a normalizarse. Los últimos 5 años habían sido un torbellino después de que su esposo, Andy, muriera inesperadamente poco después de finalizar la adopción de las niñas. De repente, Tina pasó de ser ama de casa a luchar para alimentar a su familia y mantener un techo sobre sus cabezas. Algunos días, las cosas eran tan difíciles que se reprendía a sí misma por fallar en la maternidad y no poder proveer a sus hijas todo lo necesario. Otros, simplemente les daba de comer algunas tartas y no preparaba comida porque el alquiler y otros gastos absorbían su escaso salario. Finalmente, se mudó con su familia a un apartamento más barato de 2 dormitorios y redujo los lujos. Su hermana, Tamara, que también tenía problemas económicos, a veces la ayudaba con el cuidado de las niñas hasta que Tina encontró un trabajo en una empresa con una guardería al servicio de sus empleados. Fue perfecto. Salieron adelante, y ahora sus adorables gemelas jugaban inocentemente con su desayuno en la mesa de la cocina. Era su día libre y planeaba pasar la mayor parte del tiempo divirtiéndose con sus hijas en el parque. Ahora que las dificultades financieras habían disminuido un poco, Tina encontró tiempo para recordar a su esposo y les contó historias a sus mellizas sobre su padre. Sabía, o esperaba, que su esposo estaría allí con ellas de alguna forma, en la brisa de los árboles o el chirrido de los columpios. Tal vez sus hijas también lo sintieran, aunque en realidad no lo recordaban. Tina había vestido a las niñas después del desayuno y les había puesto chaquetas en caso de que hiciera frío. Pero cuando se arrodilló para atarles los zapatos, tocaron la puerta. Era extraño porque vivía en un apartamento del 3er piso, y por lo general, la gente no podía entrar sin que le abrieran. Entrecerró los ojos para mirar por la mirilla y vio a un hombre extraño. «Chicas, ¿por qué no van a su habitación por un segundo? Mami necesita atender a un señor. Saldremos en un momento». Algunos podrían llamarla paranoica, pero ella era una leona cuando se trataba de sus pequeñas. «¿Qué desea?», dijo después de abrir la puerta y llamar la atención del hombre extraño. «¿Es usted la señora Tina?», preguntó el hombre. Tina asintió. «Soy Pedro, y esto va a sonar muy extraño, pero creo que soy el padre de sus hijas». «¿Qué?», preguntó Tina con incredulidad. «Lo siento. Debes estar equivocado. Mi difunto esposo era su padre». Pedro se humedeció los labios y asintió con disgusto. «Sí, por supuesto. Es solo que, creo que soy su padre biológico». Tina no tenía idea de qué decir. Era una adopción cerrada, que ella supiera, y nunca habían conocido a los padres de las niñas, así que, ¿por qué estaba él aquí? ¿Qué quería él? ¿Qué debería hacer ella? Andy lo sabría, pensó. Pero estaba sola en esta situación y se apresuró a pensar rápidamente. «Ok, Pedro», comenzó, haciendo una pausa para pensar. «Digamos que es verdad. Yo las adopté, así que no tengo idea de lo que estás haciendo aquí». «No sabía que existían», reveló Pedro sin preámbulos y siguió hablando antes de que Tina pudiera decir más. «Mi novia, tuvimos una pelea y después yo me fui a vivir en el extranjero por un par de años. Nos volvimos a conectar hace algún tiempo.
Pero en el fragor de otra pelea, me hizo la gran revelación. Yo nunca esperé esto. Tina podía ver al hombre sacudiendo la cabeza y usando sus manos para expresar sus emociones, pero estaba congelada en su lugar, escuchando esta historia. Las he estado buscando desde entonces. No ha sido fácil, y tuve que contratar a un investigador privado porque la agencia dijo que, en una adopción cerrada, los adoptados también tenían que comunicarse. No podía esperar años, así que contraté a alguien desesperadamente y él te encontró, reveló Pedro. Sé que es una violación de la privacidad de alguna manera, pero no podía dejarlo así. Tina se cruzó de brazos y pensó en esta situación. Primero, necesitaría pruebas. Cualquiera podría salir de la calle y decir lo mismo. Tal vez una prueba de ADN funcionaría, pero ¿qué pasaría? ¿Qué quieres, Pedro?, preguntó honestamente, bajando los brazos. Estas son mis hijas. Solo esperaba conocerlas. Estar en sus vidas si es posible. Soñaba con ser padre, y mi ex, lo que hizo, que no me haya dicho nada sobre ellas me rompió el corazón, dijo derrotado. Pero no presionaré. Es solo si tú lo permites. Bueno, todo esto es tan inesperado, y no estoy segura de creerte. ¿Tienes pruebas de esto? No, pero podemos hacernos una prueba de ADN para confirmarlo, respondió él, haciéndose eco de sus pensamientos. Tina asintió. Está bien, haremos eso. Y luego podemos hablar sobre lo que sucederá a continuación. Pero ellas son mis hijas. Ya no son tuyas, y lamento lo que sucedió, pero primero tengo que protegerlas. Y eso es lo que haré, advirtió. Él sonrió y dijo, no esperaría menos de su verdadera madre. Las pruebas de ADN confirmaron la historia de Pedro. Luego se lo presentó a las gemelas. Tenía que decirse a sí misma que no era un error cada vez que se reunían con él. Él respetó sus decisiones y límites. Pasaron los meses, y pasar tiempo con Pedro y las niñas de repente ya no se sentía raro. Se sentía normal, incluso en esta extraña dinámica de crianza que nunca esperó. Unos años más tarde, se dieron cuenta de que sus sentimientos mutuos habían cambiado, aunque Tina estaba en conflicto acerca de comenzar una relación con él. Se lo tomaron con calma. Pedro la animó a hablar sobre Andy porque él también había sido el padre de las niñas. Eso fue lo que finalmente la convenció de casarse con él. ¿Qué podemos aprender de esta historia? La vida da muchas vueltas, y todo lo que podemos hacer es trabajar duro, esforzarnos y disfrutar cada momento. Tina perdió a su esposo después de adoptar a las gemelas y luchó, pero salió adelante y encontró la felicidad. La familia viene en muchas formas. Tina era una madre viuda que eventualmente crió a sus mellizas con su padre biológico, lo cual fue extraño, por decirlo menos. Pero crecieron hasta convertirse en una familia llena de amor. Mamá cría a su hijo biológico y gemelos adoptivos como trillizos. Los chicos se enteran de que no lo son cuando cumplen 18. Grecia adopta a los gemelos recién nacidos de su difunta amiga y los cría junto a su bebé. Les dice a los niños que son trillizos, sin estar preparada para lo peor, cuando la verdad sale a la luz 18 años después. Cuando Grecia y Susana concibieron casi al mismo tiempo, estaban emocionadas. Eran las mejores amigas del colegio y no podían esperar a ver a sus hijos seguir sus pasos. La alegría de Susana se duplicó cuando supo que estaba embarazada de gemelos. Nuestros 3 hijos serán amigos inseparables de por vida, le dijo Susana a Grecia un día antes de que ambas dieran a luz. Las madres tuvieron a sus bebés y los médicos y las enfermeras las atendieron con mucho amor. Horas más tarde,
Tras recuperar la conciencia, Grecia abrazó a su hijo recién nacido y frotó suavemente su nariz contra la de su niño. «Doctor, ¿cómo está mi amiga Susana? ¿Está despierta? ¿Cómo están sus bebés?», preguntó. Pronto, su sonrisa desapareció y sus ojos se llenaron de lágrimas. El doctor le dijo que Susana había muerto durante el parto. La noticia le dolió a Grecia. Sintió como si le arrancaran el corazón y lo destrozaran. Podía oír a los recién nacidos de Susana llorando de hambre. No habían sido amamantados, y habían pasado 2 horas desde que nacieron. «Muchas gracias, señora. Nunca olvidaremos su ayuda», expresaron los médicos cuando Grecia se ofreció a alimentar a los bebés de su difunta amiga. No podía dejarlos morir de hambre. Una semana después del alta, Grecia se puso en contacto con Frank, el marido de Susana, para hablar de los bebés. Susana le había contado a Grecia cómo Frank había estado esperando impacientemente el nacimiento de sus bebés. Tras el funeral de Susana, Grecia llevó a los bebés a su padre, pero se sorprendió cuando éste se negó a acogerlos. «¿Pero por qué no quieres criar a tus bebés? Son tus hijos». «Lo siento, pero no puedo criar a los niños que mataron a mi mujer. Quería mucho a Susana, y estos niños solo me recordarán su muerte. No puedo ocuparme de ellos. Pensaba darlos en adopción». La respuesta de Frank desanimó a Grecia. No estaba dispuesta a abandonar a los bebés, así que se marchó con ellos. Después de pensarlo mucho, Grecia decidió criar a los mellizos y a su hijo, Jacobo, como trillizos. «Es una locura», exclamó al principio el marido de Grecia, Carlos. Pero acabó aprobando la idea después de que Grecia le convenciera. Poco después adoptaron a los gemelos. A Grecia le resultó fácil decirle a todo el mundo que tenía trillizos, pero estaba preocupada. ¿Y si los chicos se enteran después? Cuando Jacobo y los gemelos, Joshua y Samuel, cumplieron 5 años, Grecia se dedicó a hacerles creer que eran trillizos. Cada vez que compraba ropa o juguetes nuevos para ellos, les compraba cosas similares. Por ejemplo, si Jacobo llevaba un suéter de rayas rojas y blancas por Navidad, Joshua y Samuel llevaban un igual. Si Samuel recibía un camión de juguete, Joshua y Jacobo también recibían otros similares. Grecia estaba segura de que sus hijos no sospecharían que uno de ellos no era su hermano de sangre. Pero, ¿durante cuánto tiempo iba a mentir así? Cuando los hermanos entraron en la adolescencia, empezaron a notar diferencias visibles entre ellos. «Mamá, Samuel y yo tenemos el mismo color de ojos, pero Jacobo no». «¿Cómo es posible?», le preguntó una vez Joshua a Grecia. Ella se aterrorizó y se inventó una mentira. «Eso es porque tiene los ojos de tu padre, querido». Pero Joshua no estaba convencido. «Mamá, si fuera así, entonces Samuel y yo tendríamos el color de ojos de ti o de papá. Pero no los tenemos». Grecia no sabía cómo escapar a esas preguntas, así que fingió que tenía trabajo y se alejó. Pero no pudo fingir por mucho tiempo. Por algún giro del destino, Jacobo, de 18 años, necesitaba un trasplante de hígado urgente, y Joshua y Samuel se ofrecieron de inmediato para ayudar a su hermano. Para horror de Grecia, Joshua y Samuel no tardaron en descubrir que no estaban emparentados biológicamente con Jacobo. Un simple análisis de sangre desveló el secreto largamente escondido. «Mamá, ¿qué demonios está pasando?», dijo Samuel. «Hicimos las pruebas para el trasplante de hígado de Jacobo y descubrimos que nuestros grupos sanguíneos no coinciden», dijo Joshua. «El nuestro es del grupo O, y el de Jacobo es diferente». Los gemelos estaban furiosos con Grecia y exigían respuestas. Llegaron a la conclusión de que Jacobo no era su verdadero hermano y que había sido adoptado.
La tensa situación llevó a Grecia a confesar la verdad que había estado ocultando a sus hijos durante 18 años. Hijos, no es Jacobo quien fue adoptado, comenzó diciendo. Joshua y Samuel se sobresaltaron, mirándola fijamente a los ojos. No estaban preparados para lo que iba a decirles a continuación. Carlos y yo los adoptamos a ustedes. Su madre era mi mejor amiga, quien murió después de darlos a luz. ¿Qué? Gritaron Joshua y Samuel. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Cómo pudiste ocultárnoslo? Grecia les habló entonces de su padre, Frank, que se había desentendido de ellos. Como eran donantes universales, debido a su tipo de sangre, Joshua donó su hígado a Jacobo por razones humanitarias. Cuando Jacobo se recuperó unos días después, estaba igual de enfadado y molesto con su madre por ocultar la verdad sobre sus hermanos. Mientras tanto, Joshua y Samuel localizaron a su padre biológico en los registros del hospital y fueron a conocerlo, en contra del deseo de Grecia. No conocen bien a su padre, hijos. Tengo miedo de que les haga daño, advirtió Grecia con dolor a Joshua y Samuel. Pero ellos no quisieron escucharla y salieron al encuentro de Fran. ¿Por qué han venido a verme? La respuesta de Frank sobresaltó a Joshua y Samuel, que llegaron a su puerta unos días después. Pero somos tus hijos. ¿Cómo pudiste dejarnos?, argumentó Samuel. No fue nuestra culpa que nuestra madre muriera. Todavía te teníamos a ti. ¿Por qué nos abandonaste?, añadió Joshua. Frank frunció el ceño. No estaba dispuesto a discutir. ¿Qué pasa, papá? ¿Quiénes son?, saludó una joven desde el interior. Joshua y Samuel se sorprendieron, al darse cuenta de que era la hija de su padre de un segundo matrimonio. Frank había pasado de todo y de todos, incluso de los hijos que nunca quiso ni amó. Mientras Frank les miraba maliciosamente a los ojos, los hermanos comprendieron que él no era de la familia. Nunca lo fue. Samuel, vamos a casa, dijo Joshua. Los hermanos se apartaron, dieron la espalda a Frank y volvieron a casa con sus padres adoptivos. Lloraron en el regazo de Grecia y se disculparon por haberla abandonado. Lo sentimos, mamá. Nos dejamos llevar por la idea de conocer a nuestro padre. Pero nos dimos cuenta de que nuestra verdadera familia está aquí, no allí. Tenemos la bendición de que tú y papá nos hayan criado. Ustedes son nuestros padres. Por favor, perdónanos. Grecia y Carlos derramaron lágrimas de alegría mientras Joshua y Samuel abrazaban a Jacobo y lo llevaban de paseo a su playa favorita. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Una madre no es la mujer que te da a luz, sino la que te cría y te ama. Joshua y Samuel se distanciaron de Grecia cuando descubrieron que no era su madre biológica. Cuando su padre biológico se negó a reconocerlos, se dieron cuenta de que su verdadera familia era Grecia y Carlos. Una madre no sabe establecer diferencias entre su hijo y los hijos de otra persona. A pesar de saber que no eran sus hijos, Grecia adoptó a Joshua y Samuel y los crió como trillizos con su hijo Jacobo. No hizo diferencias entre ellos.